Buenas tardes, mi nombre es Eddie Víquez Murillo, funcionario de la Intendencia de Transporte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. En esta oportunidad procederemos con la charla explicativa de la fijación tarifaria ordinaria de oficio del servicio de autobús en las rutas 617, 618 y 627, descritas como Punta Arenas, El Cocal, Fray Casiano, Punta Arenas, Carrizal, Hospital, 5 Estrellas, La China, Hotel Fiesta, El Roble, Giret, Robledal, Barranca y Miramar, Cuatro Cruces, El Palmar, Ciruelas. Rutas que son operadas por las empresas Cooperroble RL y Transportes Occidentales del Pacífico MIR SA. Esta propuesta se tramita en el expediente ET 068-2025. En primera instancia, es importante aclarar que esta no corresponde a la audiencia pública, sino a una sesión explicativa para aclarar dudas o consultas relacionadas con la propuesta tarifaria que se tramita. Estas dudas o consultas pueden ser dirigidas al correo electrónico consejero@arecep.go.cr a más tardar el miércoles 10 de junio de 2026. Toda la información relacionada con esta propuesta tarifaria se encuentra en el expediente ET 068-2025, el cual puede ser consultado ingresando a la dirección www.arecep.go.cr en la sección de expedientes, digitando ET 068-2025. En cuanto a los antecedentes de esta propuesta tarifaria, tenemos que en septiembre de 2024 la Junta Directiva del CTP aprobó la operación integrada de las rutas 617 y 618 en una nueva ruta denominada 617-618, que parte de la operación individualizada de las anteriores rutas 617 y 618, y además se integraron los recorridos de la antigua ruta 620. Esto originó una nueva ruta denominada 617-618, diferente a las rutas individuales que le dieron origen. En noviembre de 2024, la Junta Directiva del CTP autorizó el inicio de operaciones a las empresas Cooperroble RL y Transportes Occidentales del Pacífico para la nueva ruta 617-618. Esta nueva realidad arrojó que esta nueva ruta contemplaba algunos recorridos sin tarifa autorizada, de modo que se instruyó la elaboración de un estudio de volumen de pasajeros para poder realizar una fijación tarifaria ordinaria de oficio. Mediante el memorándum 309 IT 2025 en mayo de 2025, el intendente de transporte dio por aceptado el estudio de volumen de pasajeros realizado en la ruta 617-618. Ese mismo mes, mediante el memorándum 328 IT 2025, el intendente de transporte instruyó elaborar la propuesta de la fijación tarifaria ordinaria de oficio para la ruta 617-618. Posteriormente, en marzo de 2026, el CTP aprobó la operación conjunta de las rutas 617, 618 y 627. De modo que esto implicó modificar la propuesta tarifaria que se venía elaborando, ya que al introducir la 627 dentro de esta operación conjunta implicaba considerar nuevas variables operativas. Es así como en mayo de 2026 se elaboró el informe de la propuesta tarifaria preliminar, el informe 128 IT 2026, que se está conociendo en este expediente tarifario. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Tenemos entonces que la charla explicativa se realiza el 3 de junio de 2026. Posteriormente, la audiencia pública se realizará el 24 de junio de 2026 y, de acuerdo con la legislación vigente, el plazo máximo para resolver sería el 24 de julio de 2026. Ahora bien, ¿por qué se está realizando este estudio tarifario ordinario de oficio? En primer lugar, tenemos que el artículo 30 de la Ley 7593, la Ley de la Autoridad Reguladora, faculta a la ARECEP realizar estudios tarifarios ordinarios de oficio. Tenemos además que se dispone de un estudio de volumen de pasajeros
de la ruta 617-618. Adicionalmente, a partir de los acuerdos tomados por la Junta Directiva del CTP en cuanto a la operación conjunta de la ruta 617, 618 y 627, que integra recorridos de antiguas rutas que fueron desactivadas, arroja una realidad de una ruta con recorridos sin tarifa autorizada. Adicionalmente, tenemos la variable del rezago tarifario de las rutas individuales. Entonces se propone esta fijación tarifaria ordinaria de oficio para establecer tarifas a todos los recorridos de estas nuevas rutas y además velar por la continuidad del servicio. En términos generales, la tarifa del servicio de autobús se calcula sumando costos fijos, costos variables y la rentabilidad del servicio y se distribuye entre todos los pasajeros de la ruta. Es así como dentro de los costos fijos se determinan el costo por salarios, inspección técnica vehicular, depreciación de activos, entre otros, mientras que en los costos variables el costo por consumo de combustible, llantas, aceites, filtros, entre otros. Por su parte, se calcula la rentabilidad sobre el capital invertido. Estos tres componentes se suman y se dividen o se distribuyen entre los pasajeros que en promedio utilizan la ruta. Para poder realizar el cálculo tarifario se necesitan insumos o variables de diferentes dependencias o instancias. En cuanto al Consejo de Transporte Público, de este se toman las variables operativas autorizadas en cuanto a los recorridos, las distancias, la cantidad de viajes o carreras que debe realizar el prestador, así como la flota en cuanto a cantidad de unidades y cuáles son las unidades autorizadas. Por otro lado, se consideran los salarios mínimos determinados por el Ministerio de Trabajo. El valor tarifario de las unidades se deriva del valor tributario determinado por el Ministerio de Hacienda. Variables como tipo de cambio y tasas de interés se toman de los publicados por el Banco Central. Estos insumos se analizan y se procesan a la luz del modelo tarifario ordinario vigente, la resolución RJD 035-2026 y sus reformas. Es importante aclarar que la metodología tarifaria es un instrumento que fue aprobado por la Junta Directiva de ARECEP, de modo que sus posibles modificaciones solo pueden ser tramitadas por esa dependencia. La Intendencia de Transporte solo puede aplicar la metodología tarifaria que está debidamente aprobada por la Junta Directiva. No puede modificarla. Para este caso particular, de la ruta 617, 618 y la ruta 627, tenemos que la información de los recorridos vigentes autorizados consta en el acuerdo 3.2 de la sesión ordinaria 36-2024 de la Junta Directiva del CTP y en el oficio CTP-DT-DING-INF 75-2026 del 20 de marzo de 2026. Toda esta información consta en el expediente tarifario. De acuerdo con esta información aprobada por la Junta Directiva del CTP, tenemos que todos los ramales de las rutas 617, 618 y 627 operan como una ruta anillo. Es decir, estas rutas, sus viajes inician y finalizan en el mismo punto. Es así como tenemos ramales con distancias que van entre los 4,33 kilómetros por carrera a los 32 kilómetros por carrera. En promedio, a partir de los recorridos autorizados de cada ramal, se tiene una distancia ponderada por carrera de 17,40 kilómetros para un viaje de 8,70 kilómetros. Con respecto a los horarios autorizados, estos constan en el acuerdo 3.1 de la sesión ordinaria 40-2024 de la Junta Directiva del CTP, el acuerdo único de la sesión 01-2026 del 20 de marzo de 2026 y en el oficio CTP-DT-DING-CA 0120-2026 del 12 de marzo de 2026. A partir de los horarios autorizados por el CTP, entonces se determina cuántas son las carreras en promedio que deben realizar los prestadores en cada ramal. En promedio, las rutas deben realizar al mes
alrededor de 8.900 carreras. En cuanto a la flota autorizada, tenemos que esta consta en los oficios de junio de 2025, 2 de ellos, y 1 de marzo de 2026. Estos oficios constan en el expediente tarifario y abarcan la flota de la ruta 617, 618 y la 627. Mientras que la clasificación de las unidades consta en un oficio de septiembre del 2025 y uno de abril del 2026. Tenemos entonces que para esta fijación tarifaria se debe considerar la flota de la ruta 617, 618 y de la 627, ya que, de acuerdo con lo aprobado por el CTP, las rutas pueden operar indistintamente en cualquiera de estas rutas. De forma integrada tenemos entonces 27 unidades que deben prestar el servicio en estas dos rutas. Para el informe preliminar tenemos que las 27 rutas tenían la inspección técnica vehicular al día y en condiciones favorables. Las 27 unidades cumplen con el límite máximo de la antigüedad de la flota de 15 años. Las 27 unidades disponían de rampa, según lo indicado por el CTP. La edad promedio de esta flota es de 9,70 años, con modelos que van del 2012 al 2025. Tenemos así que el valor promedio tarifario por unidad que se reconoce en el presente informe es de 59.122.558 colones. De acuerdo con lo establecido en la metodología tarifaria, al momento de la apertura del expediente tarifario, según las flotas autorizadas a cada prestador, ambos se clasifican como empresas pequeñas. En cuanto a otras variables de costos, tenemos que los salarios corresponden a los salarios mínimos vigentes determinados por el Ministerio de Trabajo para el decreto que comenzó a regir el 1 de enero de 2026. El precio del combustible corresponde al precio promedio del litro del diésel del semestre calendario anterior a la realización del informe. Este precio se actualizaría al momento de la resolución considerando el precio promedio del semestre calendario anterior a la audiencia pública. En cuanto al tipo de cambio, es el promedio del tipo de cambio de venta de referencia de los 6 meses antes de la elaboración del informe preliminar. Y por su parte, tenemos dos tasas de rentabilidad, para las reglas tipo 2 de 10,59% y para las unidades con reglas tipo 1 12,29%. Con respecto al estudio de calidad, a partir de las facturas remitidas por los prestadores, se reconoce un costo al año de 3.587.500, que esto abarca ambos estudios de calidad de ambos prestadores. En cuanto a los terrenos, se reconoce un inmueble el cual está distribuido un área utilizada por Coperroble RL y otra área por Transportes Occidentales del Pacífico. A partir de la metodología tarifaria se reconoce una rentabilidad sobre estos inmuebles de 374.642 colones al mes. Con respecto al pago electrónico, estas rutas aún no han implementado el SIM-PTP, entonces no se reconocen los costos asociados al sistema de pago electrónico. En lo que respecta a la determinación del volumen de pasajeros, de acuerdo con la metodología vigente, existen diversas fuentes de información con determinado grado de prioridad que se analizan en esta propuesta. En primera instancia, si se dispone de los datos del sistema de conteo de pasajeros de los 12 meses antes de la apertura del expediente, estos deben ser sometidos a un proceso de validación. Si no se dispone de estos datos, se recurre a las estadísticas mensuales de los 12 meses previos a la apertura del expediente, que también deben ser sometidas a un proceso de validación. Si no se cuenta con las estadísticas mensuales ni el conteo de pasajeros de los 12 meses previos a la apertura del expediente, o si no pudieron ser validados, se recurre a un estudio de volumen de pasajeros, ya sea aceptado por la ARECEP o aprobado por el CTP. Si no se dispone de este estudio de volumen de pasajeros, se recurre al cuarto mecanismo, que es el volumen aproximado. Para este caso, tenemos que no se podía utilizar
ni la fuente número 1 ni la número 2, ya que al ser una ruta creada o integrada recientemente por el CTP y la 627 una ruta abandonada que fue otorgada en operación a los nuevos prestadores recientemente, no se dispone de la estadística de los 12 meses previos a la apertura del expediente tarifario. Por esa razón, en este informe se utilizan dos fuentes de información: el estudio de volumen de pasajeros para los ramales que fueron contemplados en el estudio de volumen de pasajeros aceptado por la ARECEP, y para los ramales que no se obtuvo un dato en el estudio de demanda, se contempla la demanda aproximada. En el siguiente cuadro se resume cuál es el volumen de pasajeros considerado en cada ramal, así como su fuente, para un total de 260.458 pasajeros en promedio al mes, movilizados en la ruta 617, 618 y 627. A partir de los datos de costos, variables del esquema operativo vigentes, datos del volumen de pasajeros, entonces se puede calcular la tarifa. Dentro de esta propuesta tarifaria se está planteando la determinación de dos grupos de tarifas o dos grupos de ramales en función de la distancia promedio de su carrera. Se pudo identificar que hay ramales más largos que otros. Hay una serie de ramales con una distancia relativamente corta y otros más extensos. Se propone entonces agrupar aquellos ramales cuya distancia de la carrera sea inferior a la distancia promedio de carrera de la ruta y los ramales que tengan una distancia por carrera superior a esa distancia promedio. Así las cosas, se plantea entonces que los ramales Punta Arenas, El Roble, La Corte, Nuevo Hospital, Barranca, Punta Arenas, Barranca, Nuevo Hospital, La Corte, UTN, El Roble, Punta Arenas, el ramal Punta Arenas, Juanito Mora, Manuel Mora, el ramal Hospital Nuevo, Miramar, y el ramal Miramar, Cuatro Cruces, El Palmar, Ciruelas, se agrupen dentro de una categoría al tener una distancia de carrera superior a la distancia promedio. Observen que estos ramales tienen distancias por viaje que rondan entre los 13 y los 16 kilómetros por viaje. La tarifa propuesta para estos cuatro ramales es de 585 colones. Y de acuerdo con su distancia, no tendrían tarifa de adulto mayor. Por su parte, se propone que los ramales más cortos sean estos: Hospital San Miguel, Hospital San Miguelito, Hospital Carmen Lira, Hospital Playón, Punta Arenas Barrio El Carmen, Fray Casiano, Barrio 20 de Noviembre, tengan la misma tarifa, una tarifa de 520 colones, con una tarifa de adulto mayor de 0. Una vez calculada la tarifa propuesta, se realizó el análisis de corredor común para determinar si alguna otra ruta que comparte algún tramo con estas debía ver ajustadas sus tarifas. La información del corredor común consta en el acuerdo 3.2 de la sesión ordinaria 18-2026 de marzo de 2026 y en el oficio CTP-DT-DING CONS 77-2025 de junio del 2025. Según esta información del Consejo de Transporte Público, las rutas 617, 618 y 627 comparten recorrido con las rutas sin número y 628 de Joalpa S.A., 506 de Reina del Campo S.A., 600 de Empresarios Unidos de Punta Arenas S.A., 623 de Coperroble RL, 624 de Transvegui S.A., 625 de Transmonteverde B.S.A., 626, cuyo código fue eliminado según el acuerdo de la Junta Directiva del CTP de marzo de 2026, 631 de Transportes Cóbano S.A., 694 de Inversiones Shinji Japonés S.A. y las rutas 695 y 696 de Transportes Quepos Punta Arenas S.A. A partir del análisis realizado se determinó que no procede ajustar ninguna de estas tarifas por corredor común, ya que no cumplen alguno de los criterios establecidos en la metodología vigente. Es importante aclarar
que al momento de resolver, las tarifas pueden verse ajustadas con respecto a la propuesta preliminar, ya que puede haber elementos que cambien. Por ejemplo, el valor del autobús y los costos asociados al autobús. Estos dependerán de variables como el tipo de cambio, de si las unidades todas mantienen su inspección técnica vehicular al día o no al momento de resolver. Tenemos otras variables que se actualizan según lo establecido en la metodología tarifaria, como es el tipo de cambio, la tasa de interés para reglas tipo 1. Asimismo, pueden surgir elementos nuevos en el proceso de audiencia pública que no se conocían al momento del informe preliminar o que sean parte de las posiciones que se presenten en la audiencia pública que incidan en el resultado tarifario final. En resumen, tenemos que toda esta propuesta tarifaria y su información está contenida en el expediente ET 068-2025. Cualquier duda o consulta puede ser dirigida al correo electrónico consejero@arecep.go.cr a más tardar el miércoles 10 de junio de 2026. Asimismo, cualquier asesoría o información adicional puede ser solicitada al consejero del usuario del ARECEP, al correo consejero@arecep.go.cr o al teléfono 8027 37 37. Recordar que la audiencia pública se realizará en modalidad virtual el miércoles 24 de junio de 2026 a las 5:15 de la tarde mediante la plataforma Zoom. Muchas gracias por su atención.